Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Me ofrecieron un sancocho y terminé en una pizza. Aquí suceden milagros, oiga. Bueno, el retiro habla de que nosotros tenemos que hacer un cambio de rumbo. Vamos a coger por otro camino. Cuando me dijeron a mí, me dijeron: padre, haga una charla, y la charla es: el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y, ¿cómo? Yo no sabía que estaba durmiendo eso. Me tocaba ir a levantarlo. Pero créeme que me costó trabajo comenzar a preparar y decir: ¿y yo de dónde agarro? ¿Cómo hago? ¿Qué? Y empecé a investigar, y una de las cosas que hice fue: agarré la Biblia y comencé a leerla. Y entonces encontré el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Y encontré algo muy curioso que de pronto todos nosotros hemos escuchado y muchos hemos meditado, pero básicamente por ahí es donde encuentro camino. Y lo encuentro con un señor que se llama Nicodemo. Nicodemo era principal entre los judíos y decidió un día ir a ver a Jesús. Pero ¿cómo se fue a ver a Jesús? De noche. Decidió ir a Jesús a verlo de noche porque le daba miedo que la gente lo viera. Y si la gente lo veía, iban a contarle a los judíos, y tenía tremendo problema que el Señor. ¿A qué iba a ver a Jesús? Básicamente estaba pensando: ese es un maestro, él está enseñando algo, mínimo va a ser convertirse en un discípulo. Entonces nadie quería quedar mal. Fíjense una cosa: la primera intervención nuestra es esa. Muchas veces a nosotros nos da vergüenza ir a la iglesia. Muchos de nosotros nos da vergüenza rezar. Incluso hasta en el seminario. En el seminario, cuando yo estudiaba en Tunja, en Colombia, nosotros éramos 190 seminaristas. Y cuando uno llegaba un santo, pero un santo de los santos. Yo creo que el primer año yo viví, si yo me hubiera muerto, me había ido derecho al cielo. Habían venido las constelaciones de ángeles y me habían llevado. Porque uno llega allá y uno cree que en el seminario es el cielo, definitivamente. Al año siguiente ya comienza uno a cambiar. Y uno se da cuenta que allá no es tanto. Y una vez nos llevaron de paseo, y póngale cuidado, un bus lo llamaban los carnales. El otro bus los llamaban los místicos. El otro bus le llamaban los espirituales. Y el otro bus, los sapos. Los sapos son los que cuentan todo. Oiga, imagínense, en el mismo seminario donde se están formando sacerdotes, como cualificamos nosotros. Y una de las cosas era que, por ejemplo, uno pertenecía a un grupo, por el deporte, por las notas, por qué sé yo. Y ese grupo se molestaba si uno iba a rezar, o si por ejemplo, como iba la camándula, iba a hacer un grupo de oración, y se molestaban en el mismo seminario. Uno dice: wow, pero es verdad. O si no, uno mismo, hasta yo mismo terminaba hablando: oye, aquel también se volvió un místico. ¿Por qué? Porque lo veía uno rezando. Entonces, ¿qué hacía la gente? Por ejemplo, yo en la mañana me levantaba a las 4 de la mañana para bajar a las 4:30 al Santísimo para ir a rezar, para que nadie lo viera uno. Igualitico que hacía Nicodemo. Nicodemo fue a ver a Jesús así. Y yo no dudo que muchos de ustedes, cuando llegan al trabajo, no dicen ni gota de que estuvieran hoy en un retiro, para que no los vayan a criticar. Es más, hay algunos que yo he visto que se quitan la argolla para que nadie diga que es casado. Hay otros que no quieren en ningún momento identificarse como católicos, porque le van a llover un montón de críticas, de pronto preguntas, qué sé yo.
Entonces este señor fue de noche a ver a Jesús por miedo a los judíos. Pero la manera como lo recibe es increíble. Quien primero habla no es Jesús, sino quien primero habla es Nicodemo. Le dice: maestro, yo sé que tú vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras milagrosas que tú haces si Dios no está contigo. Wow. Era como decirle: oye, pues, you are the best, tú eres lo máximo, Jesús, you are so nice. ¿Qué dice Jesús? Jesús le cambia el tema totalmente. Impresionante. A mí me impresiona mucho porque viene y le da un halago, la cosa más impresionante. ¿Y qué le dice Jesús? Algo totalmente diferente. Quien no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Pero este muchacho no le ha preguntado nada. Entonces, ¿por qué Jesús llega y le responde así? Y el otro dice: ¿cómo es eso? ¿Acaso uno puede, ya siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de la madre y volver a nacer? Y dice: viejo sinvergüenza, feo, gordo, barrigón, y quiere volver al vientre de la madre a nacer. No, hijito. Jesús llega y le responde, le dice: niño, de la carne nace carne, y del espíritu nace espíritu. Básicamente Jesucristo estaba en ese momento hablándole de un nuevo nacimiento. Eso es punto fundamental. Pero aquí me impresiona mucho más lo que viene. En ese momento este señor queda confundido. Él no sabe lo que Jesucristo está hablando, y muestra su confusión diciendo: ¿y cómo es eso? Que de la carne nace carne y del espíritu nace espíritu. No entiendo. Y ahí es donde Jesucristo le dice a él, le dice: oye, si tú que eres judío, si tú que sabes las escrituras, si tú que supuestamente conoce a Dios, no entiende, entonces ¿quién va a entender? ¿Quién va a entender? Nadie va a entender. Y entonces Jesucristo dice: ya no puedo ni siquiera contarle lo del más allá, ni develar lo que significa el reino de Dios, ni quién es el Padre, ni cómo es. Ya no puedo revelarlo. Y comienza a hablarle en términos humanos. Pero lo que más me llama la impresión aquí, ¿sabe qué es? Que cuando Jesús le empieza a hablar, este muchacho no le había preguntado absolutamente nada. Y Jesucristo comienza a enseñarle, y a enseñarle, y a enseñarle, y a enseñarle, y le da tremenda cátedra. O sea que, sin embargo, por ejemplo, cuando una persona viene y me pregunta algo y no sabe nada, no entiende nada, y lo que yo le estoy diciendo no entiende nada, ¿sabe qué le digo? No me haga perder el tiempo, váyase para allá. Claro, Jesucristo le había dicho: Nicodemo, ¿sabe una cosa? Váyase de otra vez, porque de pronto lo ven y se meten problemas. Pero Jesucristo no le dice eso a Nicodemo, sino que comienza a explicarle, y a explicarle, y a explicarle un tema que posiblemente Nicodemo no entendió en ese momento, pero que para nosotros sirvió. ¿Y de qué manera? Básicamente se convirtió en ese momento estas palabras de Jesús en una verdadera profecía. Jesucristo le dice a Nicodemo: usted mira que el viento corre para todos lados. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios habla, cuando Dios comunica como quiere. Esa vida nueva que no termina jamás, que se da a través del agua y el Espíritu Santo, es la que anuncia a Jesús. Fíjense que este evangelio no lo sé de memoria, porque todos los sábados lo proclamo en inglés y en español en los bautizos. Ustedes que han tenido bautizos siempre lo han escuchado, ¿cierto? Entonces dice: de la carne nace carne y del espíritu nace espíritu. Por eso es que nosotros nos bautizamos, porque nosotros creemos en esa vida nueva que no termina jamás.
Ayer celebré el funeral de Luis Lugo a las 7 de la noche. Y lo primero que les dije a todos era: esta agua es esperanza para nosotros. Esta agua es signo de consuelo para nosotros. Esta agua es incluso signo de alegría para nosotros. Porque esta agua fue la que selló a Luis hace 180 años como hijo de Dios. Hace 180 años le dio una vida nueva, y cuando lo bautizaron a ese muchacho, Dios lo hizo su hijo. De eso está hablando Jesús, de que aquel viento, aquella fuerza viene de Dios. Pero entonces, después viene Jesús y hace algo fantástico. Viene y dice: el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Pero imagínense, en ese momento no se le estaba preguntando absolutamente nada. Partamos de eso, de que Jesucristo estaba dando una charla que yo no creo que en ese momento Nicodemo estaba entendiéndola. Fíjense, en Números 21:8 aparece esa imagen que Jesucristo estaba dando. ¿Cómo no era? Que el Hijo del Hombre va a ser levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Oye, esto me llama mucho la atención a mí. ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas pidieron a Dios que los sanara? Porque resulta que los israelitas se pusieron a murmurar, a hablar mal de Dios. Se enojaron con Dios y decían que Dios no servía para nada. Se alejaron de Dios. Básicamente le dieron la espalda a Dios, pero no solamente darle la espalda a Dios. Fueron, pero agresivos con Dios. Fíjense que yo estaba leyendo, porque pues, para preparar esto, que leí casi todos los libros de los Números. Y el libro de los Números antes habla que los cananeos venían y mataban a los israelitas y los llevaban a unos prisioneros y los llevaban de esclavos. Y los israelitas fueron y le suplicaron a Dios: Señor, por favor, ayúdanos. Dígale a Dios, le decía Moisés, dígale a Dios que nos ayude. ¿Y sabe qué hizo Dios? Les entregó los cananeos en sus manos. Y dice que acabaron con los cananeos y no con nada. Pero inmediatamente termina eso, caen en que ya estaban enojados con Dios. Y me parece tan, esas palabras de los israelitas me parecen como tan parecidas a las nuestras. Miren cómo se quejaba. Decía: ese Dios que usted nos trajo y que nos sacó de Egipto, ese Dios no sirve para nada. Ya estamos hartos de comer arroz con glándulas. Parecía que este muchacho eran puertorriqueños y tan desabridos de arroz con glándulas, decía. Y eso era lo que decían: ya estamos cansados, eso no sirve para nada, no ha mostrado su poder, no nos dice nada. Y entonces se quejaron. Y cuando uno se queja y se aleja de Dios, y cuando realmente uno comienza a vivir una vida así, empiezan los problemas y los verdaderos problemas. Fíjense, una pareja que se aleja de la iglesia, que se aleja de Dios, le comienzan a venir problemas. ¿Y qué clase de problemas? ¿Cuántos de nuestros familiares están en las cárceles? ¿Cuántos de nuestros familiares están en problemas pero graves? Y cuando uno va y mira a la persona, le dice: oye, ¿y qué fue lo que pasó? Yo, desgraciadamente, no le hablé nunca a mis hijos de Dios. Hay una persona, yo no sé si está en este coro, pero una persona una vez me dijo a mí, me dice: padre, qué tristeza tan grande que yo descubrí a Dios como San Agustín. Tarde. ¿Por qué? Porque cuando lo descubrí tarde no fui capaz de enseñar a mis hijos el amor de Dios, y ahora mis hijos no conocen a Dios y no quieren saber nada de Dios, y fue mi culpa. Igualitico, esto es igualitico. Uno comienza a pelear con Dios, se enoja con Dios, que no me dio una cosa, que no me dio la otra, que no me dio aquello, y ya.
quién eso? Decían, ese maná desabrido que usted nos dio. Oye, pero dele gracias a Dios que al menos tienen maná. Dele gracias a Dios que en el desierto han sobrevivido 40 años. Uno mira las cosas que faltan, pero uno no mira nunca las cosas que Dios nos ha otorgado, las bendiciones que nosotros tenemos. Y esa es una realidad en todos nosotros. Todo el tiempo nos estamos quejando. Fíjense, el jueves pasado, no, el viernes pasado, no, el miércoles creo que fue. El miércoles la lectura era de Ezequiel y decía, oiga, ustedes se quejan de las cosas que le están pasando, pero no se han olvidado de que el culpable no es Dios, porque Dios no trata, Dios no es malo, Dios no produce nunca nada malo. El malo eres tú. Si tú fumas y te chupas 3 cajetillas diarias y después te da un cáncer del pulmón y le echan la culpa a Dios, o quiere que Dios venga y lo sane, ¿usted cree que Dios es alcahuete? No, si se la pasa de perezoso, vagando, si no va a trabajar, si hace trampas en el trabajo, ¿usted cree que Dios le va a ir a decir al jefe, oye, dale otro chance? No, lo echan. Si usted no cuida a su mujer, si usted no cuida a su marido, si usted no le da cariño, no le da atención, no lo ama, tarde que temprano se va a acabar eso. ¿Fue Dios el culpable? No. Perdónenme que me meta en esto, pero hay una persona que hoy me decía, padre, dígame que yo puedo comulgar. Y yo, ¿qué me va a meter en eso? Yo no puedo meterme en eso, porque eso es una relación entre Dios y tú. Y yo no puedo meterme en eso porque faltaría. Pero entonces no culpemos a Dios que yo no lo puedo recibir, porque la culpa es mía, no de Él. Y eso fue lo que le pasó a los israelitas. Pero ya cuando se vieron perdidos, y ya cuando dejaron de murmurar, porque se dieron cuenta que a esta señora la picó una culebra y la mató, a la otra la picó una culebra, al Héctor lo picó una culebra y la mató, al otro lo picó una boa, al otro una cascabel, al otro una 3X, al otro, y no era de México. Y empezó, y todos empezaron a morir, y ahí se asustaron. Y cuando se asustaron fueron donde Moisés les dijo, Moisés, hemos pecado contra Dios. Ahí sí se dieron cuenta y dijeron, ¿sabe una cosa? Es mi culpa, es nuestra culpa. ¿Nos puedes ayudar? Dígale a Dios que nos perdone. ¿Y sabe qué hace Dios? Inmediatamente Él tiende la mano. Inmediatamente Dios tiende la mano y te ayuda. Pero ¿cómo le ayudó? Esta es la cosa más simpática. La cosa más simpática es que le dice a Moisés, le dice, Moisés, fabrique una culebra de bronce, póngala en una vara y póngala en un lugar alto donde todo el mundo la vea. Y al que dice que las culebras pican, pero las culebras no pican, las culebras muerden. Los que pican son otra cosa. Ese es de la zika y todo esto de la chingunyunya. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo las culebras picaban, parece ser. Resulta que miraba, dice, mire a la serpiente y queda sano. Oiga, aquí hay algo muy curioso, y es que cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre será levantado, ¿de qué habla? Habla que Jesús, como la serpiente, va a ser levantada para que todo el que lo mire y lo mire con fe quede sano. Qué comparación más increíble. Hay ciertas cosas que yo analicé y que estuve mirando sobre eso. La primera era que cuando la serpiente es
el símbolo de la maldad. Pero la serpiente, ¿quién las mandó? De acuerdo a la Biblia, las mandó Dios como castigo. Pero la serpiente es el símbolo de la maldad. Ahora, me parece algo muy curioso, y es que Dios utiliza la misma maldad para sanarlos. O sea, que agarra una culebra y la pone allá para sanarlos. Fíjense una cosa, cuando Jesucristo es clavado en la cruz, Él adopta nuestros pecados. Y en la carta de San Pablo a los Corintios dice: quien no conoció pecado, ¿lo que dice ahí? Se hizo pecado. Básicamente lo que estaba diciendo en ese momento Jesucristo era: yo voy a adoptar el pecado de Israel y me voy a convertir en el símbolo de la maldad para poder sanarlos. Por eso el símbolo de la cruz es un símbolo terrible. Era donde la gente mala iba a caer, era donde juzgaban, era donde condenaban. Y ahora Jesucristo fue quien justamente adoptó ese sitio. Ahora, otra cosa que también me parece muy curiosa, y es que Él dice: el Hijo del Hombre. Básicamente, quien levanta al Hijo del Hombre, ¿quién es? Quien levanta la serpiente, ¿quién es? Moisés, ¿cierto? Pero Moisés era el que sanaba. No, ¿quién es el que sanaba? ¿Quién levantó al Hijo del Hombre? No, porque entonces Moisés sería Dios. De acuerdo al capítulo 6, versículo 8 del Evangelio de Juan, dice: los fariseos fueron los que levantaron a Jesús en la cruz. Básicamente, los fariseos engendraban aquel pueblo que levantó a Jesús. Pero por eso dice: el Hijo del Hombre fue levantado. ¿Qué significa eso? Que quien estaba clavado en esa cruz no era cualquiera, era Dios. La culebra había sido mandada construir por Dios y era imagen de Dios. A pesar de que era imagen de la maldad, también se convertía al mismo tiempo en imagen de Dios. Oye, esto suena terrible. Que Dios se haya convertido en un pecado mire, cuando yo estaba preparando eso, yo decía: ¿lo digo o no lo digo? Porque a mí me costaba trabajo decir eso. Pero cuando yo estaba preparando esto, recordaba también algo muy curioso. Resulta que yo, cuando en una misión, yo fui a un sitio, y en el sitio había una ¿cómo se llama ese sitio aquí en la Florida? Y me mandaron, yo estaba recién llegado, y me mandaron a dar una charla. Yo fui preparando la charla y sin hablar ni gota de inglés, yo no sé qué charla iba a dar. Pero resulta que cuando llegué allá, vi que había un crucifijo. Oiga, pero ese crucifijo parecía que Jesucristo estuviera por allá en Punta Cana. O si no estaba en Punta Cana, estaba en Dublín. ¿Es que se llama? ¿Dublín? No, Dublín es, no sé. Esa cosa ya, ustedes saben, oiga. O mínimo estaba en Cancún o en algún lugar de esos. Ese Jesucristo estaba allá clavado así, feliz. Ni una gota de sangre había en eso. Tenía aquí una gotica de sangre. Dije: mínimo. Se puso a jugar con algún amigo y dijo: hagamos el voto de ser hermanos. Nada. Las rodillas mejor que las mías. Las mías están todas peladas de golpes que me da. Bello ese Jesús. Y uno lo miraba y decía: wow, mínimo acaba de llegar de la playa y está estresado ahí. Y yo pregunté, le digo: oiga, ¿y ese crucifijo de dónde salió? Me dice: curiosamente, hace una semana lo colocamos. Le digo: ¿cómo así? Dice: mire, es que venga para acá, venga. Y me llevó para allá, para un sitio.
y me muestran un crucifijo, pero válgame Dios. Ese crucifijo tenía sangre por todo lado. Esas espinas eran unas espinas así. Sus manos estaban destrozadas, su piel estaba destrozada, las rodillas se le veía como casi que se le veía el hueso ahí. Tenía heridas por acá, se veía su rostro desfigurado, la cara estaba llena de moretones. Estaba impresionante. Yo en mi vida había visto algo parecido. Cuando yo lo vi, dije, wow. A mí me impactó tanto, que yo sentí un escalofrío y decía, Dios mío. Y me dice, precisamente por eso lo quitamos, porque la gente no quería ver eso. Y sabe una cosa, cuando estaba leyendo esto, yo decía, pues que justamente a ese Cristo la gente quiere ver, pero quien estaba clavado en la cruz era el Cristo que está guardado. ¿Por qué? Porque allá lo trataron como a lo peor que existe en el planeta, porque él adoptó nuestros pecados. Cuando Mel Gibson hizo la película, toda la gente decía que eso era muy cruel. Y es que a usted le parece que Jesucristo fue de paseo a Jerusalén. No, eso fue real. Cuando yo miraba ese crucifijo, yo decía, oye, deberían colocar ese crucifijo porque ese es real, ese es verdad. Así, es más, Filipenses dice, quien era de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se rebajó hasta someterse a la muerte, y muerte en cruz. De manera que Dios lo levantó sobre todo, y su nombre está sobre todo, porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo, y todo el mundo proclama que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Saben la cosa? Ese es el sentido de levantar la mirada y ver no a un Cristo que está ahí, sino a un ser humano que es Dios y es hombre, y que vino y desfiguró, ni siquiera se conocía, porque su apariencia ya no era humana, dice en una parte de la Santa Biblia. Entonces, cuando tú alzas a mirar y tú ves una figura de un ser que está totalmente destrozado, tú te das cuenta que esa es la imagen del pecado. El pecado no es una imagen requete bonita. El pecado lo que da es muerte. El pecado lo que da es destrucción. El pecado lo que da es todo lo que es negativo: oscuridad, tristeza, dolor, angustias. Entonces, básicamente, cuando Jesucristo está clavado en la cruz, engendra ese pecado. Y cuando tú alzas a mirar y lo ves, por supuesto, ahí descubres a ese Cristo. Fíjense lo que dice el centurión. Todo el mundo lo miraba y algunos decían, ay, pobrecito, otros decían, que se baje. Pero ¿qué dice el centurión? ¿Qué dice? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que nadie en el mundo puede verse así, presentarse de la manera, ser desfigurado con esas características. Solamente Cristo. ¿Por qué? Porque adoptó nuestra posición. Cuando yo estaba preparando la charla, yo decía, Dios mío, y yo digo eso, yo digo que Jesucristo estaba como la culebra. Suena horrible, ¿cierto? Pero eso fue lo que hizo Jesús. No fue nadie quien dijo, Jesucristo fue levantado como una serpiente. No, él mismo dijo de sí mismo, como Moisés hizo con la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado. ¡Wow! Aquí estamos hablando de palabras mayores, y estamos hablando de que Jesucristo adopta esa miseria humana, adopta ese dolor del pecado. Ese es el Cristo que vemos allá. Y por eso dice Jesucristo, cuando levantes la mirada y mires, entonces descubrirás. Pero no vamos a mirar un Cristo todo bonito, todo bien limpiecito. Vamos a mirar un Cristo
que sufrió por mí. Vamos a mirar a un Cristo que en la cruz destrozó la muerte. Ahora, otra cosa que encontré que me parece muy linda para meditar es que Jesucristo, al igual que la serpiente, no evita el pecado. ¿Me entienden? Les explico. Las serpientes no prevenían el pecado. Mejor dicho, no, ¿qué más? La serpiente allá emplumada no prevenía que las serpientes los mordieran a los israelitas. ¿Sí escucharon la lectura? Lo que pasa es que no la leí, pero pueden encontrarla en Números 21 y 8. Claro que empiecen desde bien atrás. Dice que los israelitas que eran mordidos por las serpientes, si alzaban a mirar, quedaban sanos. Nunca decía, si ustedes miran a la serpiente, no van a morderlo las serpientes. En ningún momento decía eso. Y eso es muy interesante. ¿Qué es lo que mata a la gente de Israel? ¿Qué era lo que los mataba? ¿La mordida? No, la mordida no lo mataba, porque eso no, la mordida no lo mata a uno, lo mata es el veneno. El pecado es un veneno que mata. El odio es un traguito de veneno que te tomas y que te lleva hasta el infierno mismo, porque te muerde, te remuerde y te hace daño y no puedes vivir en paz. Y así igual todo tipo de pecado. Entonces es perfecta la imagen de que el veneno de la serpiente es símbolo del pecado del hombre. Entonces cuando ese veneno está ahí, si tú miras a la serpiente, el veneno pierde su efecto y te sanas. Cuando tú, pecador, miras con amor y con fe, con confianza a la cruz, Dios te sana, te libera, te renueva, te quita el efecto del veneno del pecado y te da una nueva vida. ¿De qué hablaba Jesucristo con Nicodemo cuando llegó? Si tú naces de nuevo, vivirás para siempre. Y ahora, cuando Jesucristo dice en la cruz, dice, el que mire la cruz, ¿qué pasa? Será sano y tendrá vida eterna. Qué bella esa imagen, ¿no? Por eso, cuando uno tiene en la iglesia la cruz, cuando se bautizan, lo primero que se le hace al niño en bautizo, la cruz. En la misa de ceniza, la cruz. ¿Cuántos de ustedes llevan en su pecho una cruz? Yo creo que casi todos nosotros. Una vez me fui a visitar a un amigo sacerdote en Texas, y el día libre mío me fui a jugar golf y me metí por allá en un sitio. Y entonces cuando empezamos a jugar con unos señores ahí, yo estaba jugando y de un momento a otro me dicen, "What are you doing for living?" Y le digo, yo soy sacerdote. Dice, ¿católico? Sí, señor, soy sacerdote católico. Y llegó un viejo, un señor de esos, y me metió la mano aquí. Y yo, ¿y este señor qué me va a estar haciendo? Y me metió la mano y le dijo, venga. Y este señor ni me conoce nada. Y llegó y dijo, mire, ese siempre carga una cruz. Y era un judío. Y después me gastó almuerzo. Pero lo increíble, o sea, a mí me pareció raro eso. Yo digo, yo nunca le haría jamás a nadie nada. Pero él sí sabía que nosotros en el pecho llevábamos siempre una cruz. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno mira esa cruz, uno se da cuenta de que ahí Jesucristo murió al pecado, le dio fin al pecado, de que ese es el símbolo de nuestra salvación, es el símbolo del amor, es el símbolo de que Dios nos ama, de que Dios tiene cuidado para nosotros, de que por más que nosotros estemos en el piso, Dios siempre está atento para levantarnos. Fíjense, yo no sé qué pasaría con Nicodemo al fin, porque Nicodemo, cuando Jesucristo fue sepultado, Nicodemo
Nicodemo fue a ayudar a José de Arimatea, pero yo no sé si se convertiría, posiblemente se convirtió en un discípulo, Dios quiera que sí. Pero la impresión que lleva es hermosa. La enseñanza que da Jesús, esto que Nicodemo no le ha preguntado y que Jesús le dice, es fantástico. Es fantástico. Mira, también esa cruz es fuente de rescate. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, al primero que Jesús salvó gracias a la cruz, ¿a quién fue? ¿A Lázaro? Al sinvergüenza ladrón ese, que es que un ladrón bueno, dice. Yo creo que los ladrones buenos son los de mi país, los congresistas. Pues son tan buenos, tan lindos, ellos no tocan a nadie. Pero aquel ladrón era malo. Ese ladrón le pegaba a Jesús, ese ladrón le decía cosas, por malo lo colocaron allá. Lo que pasa fue que fue inteligente, y cuando volvió a mirar dijo, oiga, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Y le dio un mal genio que el otro estuviera martirizando a Jesús y le dijo, cállate, que nosotros merecemos esto. Pero él no. Y se le ocurre decirle, Señor, yo quiero estar en tu reino. Y desde ahí abre una voz y dice, hoy mismo estarás conmigo en paraíso. ¡Wow! Oye, ¿se da cuenta? Entonces la cruz es símbolo de rescate. Por eso cuando tú miras a la cruz, inmediatamente tú te das cuenta de que Dios está ahí por ti. Pero no para juzgarte y decir, ahora sí, si yo creo que si Jesucristo fuera uno de nosotros, hubiera dicho, por a ustedes sinvergüenzas estoy aquí, por ustedes. Mírenme, hello. Pero Jesucristo no dice nada, porque Jesucristo estuvo ahí por amor. Y cuando tú amas y amas de verdad, tú ni siquiera tienes palabras para juzgar a los demás o para criticar. Ese se llama el amor del ágape, que es el amor perfecto de la cruz. Entonces, la cruz es símbolo de rescate. Fíjense algo que yo no sé si alguna vez lo he dicho acá, pero a mí me impresionó mucho una vez que nos dio una charla un padre de Filipinas. Y el padre de Filipinas nos decía lo siguiente: nosotros amamos a Jesús y Jesús nos regaló a la mamá, y por eso nosotros somos locos, por ejemplo, con María de Guadalupe, porque María de Guadalupe tomó nuestras características, nuestro color, y es como nuestra mamá perfecta. Se va uno para Chiquinquirá y entonces está la madre de la Virgen de Chiquinquirá y fantástico. Se va para el otro lado y está la Virgen de Suyapa. ¿De dónde es la Virgen de Suyapa? De Honduras. Se va para Ecuador, ¿y cuál es la Virgen de Ecuador? ¿Ah? Nadie sabe, Virgen Santísima. ¿Dónde está Leonardo? ¿La Virgen de qué? ¿Cuál es la Virgen de Ecuador? Del Cisne, Virgen del Cisne. La Virgen del Cisne. Ok. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros queremos sentir cerca a Dios. Y por ejemplo, Fátima, por ejemplo, Lourdes, en todos los países nosotros tenemos nuestra Virgencita. Entonces, cuando nosotros miramos a Jesús, decía el Padre, de la misma manera nosotros identificamos a Jesús. Y él decía, los americanos son locos con la resurrección. ¿Y saben por qué? Porque aquí cero sufrimiento. Que tiene hambre, le llegan 10,000 cajas de comida. Que tiene sed, agua. Pero en cambio en nuestros países no. En nuestros países hay violencia, en nuestros países hay dolor, en nuestros países hay hambre, en nuestros países hay cosas horrorosas. Entonces decía, por eso Estados Unidos se identifica más con Cristo resucitado que con Cristo crucificado. Pero vayan las procesiones del Viernes Santo en Colombia, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en todo Centroamérica, en México.
Es así de gente. ¿Y cuánta gente va al día de Easter Sunday? Poquitico. Y yo cuando llegué aquí, yo estaba esperando el Viernes Santo que esto no hubiera gente. Pero resulta que Easter no cabía la gente. Y decían, nosotros también adoptamos a Jesús tal cual es. Por eso cuando nosotros miramos la cruz y sentimos nuestro dolor, vemos en los dolores de Jesús lo que estamos pasando. Y esa sangre que derramó Jesús es la sangre que nosotros también hemos pasado en sufrimiento, en dolor, en angustias. Fíjense, cuando yo me fui para el seminario, nos hicieron un retiro espiritual cuando mataron a un presidente, Galán, y yo estaba en un centro de retiro. Yo creo que es el retiro más lindo que yo haya vivido en mi vida. Era totalmente en silencio. Y me acuerdo tanto que el padre era un padre jesuita, se llamaba Jairo. Y el padre Jairo llevó un Cristo. Era un Cristo Virgen Santísima. Ese Cristo parecía, no sé, estaba destrozado, estaba roto, le faltaba una mano, le faltaba un pie, tenía la cara destrozada, pero yo creo que lo había dejado caer y se golpeó y pero feo, estaba horrible ese crucifijo. Lo único que estaba bueno era la cruz, pero el crucifijo estaba destrozado totalmente. Y lo colocó en la mitad del comedor y lo colocó acostado de manera que todos lo podíamos ver. Y a cada uno nos colocó a meditar en el Cristo roto. ¿Se acuerdan el libro del Cristo roto? Oye, ¿tú crees que nosotros teníamos ganas de comer cuando escuchábamos todo eso? Impresionante. Nosotros nos mirábamos unos a otros y nos ponemos a llorar y salíamos de ahí sin comer absolutamente nada, porque era tan impresionante lo que nosotros estábamos viviendo que nosotros no queríamos ni siquiera pensar lo que había pasado a Jesús. Y hubo un muchacho que dijo, yo no quiero ser sacerdote. Dijo, cuando terminó esto, todos pasábamos y dábamos nuestra experiencia. Y él dijo, yo no quiero ser sacerdote. Yo quiero tener un hogar bien hermoso. Y quiero tener en mi hogar un Cristo roto, para que me recuerde siempre cómo mi Jesús me rescató. Y hace como un año lo volví a ver a Antonio Santos y me invitó a su hogar y fui. Es un sitio hermoso, está una laguna que se llama la Laguna de Tota, y me presentó a la esposa, a sus hijos, y cuando volteó a mirar, ya adivinen qué encontré: un Cristo roto. Yo no pregunté ni hice comentarios, pero me acordé de aquel retiro. Esa imagen nunca se le borró a Antonio, jamás. Yo creo que para nosotros tiene que ser una imagen. Simplemente contemplar a Jesucristo en la cruz tiene que llevarte a entenderlo, a amarle, a servirle, a sentirse más cercano de Él, a dejar de dar complaint por las cosas sencillas que nos pasan y darnos cuenta que ahí sí que había razones para quejarse. Y sin embargo, ni una sola queja. ¿Por qué? Porque su misión era rescatarnos. Entonces, esa es otra imagen de las que nosotros podemos encontrar desde Jesucristo que nos ha rescatado. Cuando nosotros ya tenemos a la imagen de Cristo levantada, fíjense lo que sucede. Los discípulos comienzan a promover la fe en Jesús, pero poco a poco van creciendo espiritualmente. Lo primero que sucede con ellos es que cuando se presenta lo más duro, no está para Jesús, porque la cruz
es un símbolo exageradamente doloroso. Máxime si yo lo vivo tan cercano. Si ustedes miran, cuando Jesucristo fue condenado y llevaba la cruz a cuestas y se iba para el monte Calvario, ¿quién fue capaz de seguirlo? Dice que todos los discípulos salieron corriendo. Marcos dice que uno salió desnudo, no le importó ser ridículo, pero salió corriendo. Juan no, sino Pedro lo negó 3 veces. Después, claro, sintió el dolor y se arrepintió, pero ese símbolo de la cruz era tan duro que nadie podía aceptarlo. Imagínate el discípulo amado, cuánto sufrimiento llevaría. O sea, ayer estábamos meditando en las estaciones de la Virgen María. Yo no pude estar ahí por lo que estaba en el funeral, pero yo me ponía a pensar, oye, a los ojos de María, ¿cómo sería eso? ¿Cómo será para una mamá si ustedes nos aman tanto a nosotros los hijos, que ustedes serían capaces de dar la vida por nosotros? No lo pensarían 2 veces para entregar su vida por nosotros. ¿Qué pensarías tú que fueras la mamá de Jesús y lo vieras clavando allá en esa cruz? Que lo vieras sangrando, que voltearas a mirar para buscar ayuda y estuvieran insultándolo, se estuvieran burlando de él. ¿Qué tú pensarías como mamá? Y ¿saben cosa? Lo más increíble era que en ese momento ella también estaba participando de aquel momento, porque dijo, todo lo que ella escuchaba lo guardaba en su corazón. Y en ese corazón, que es un cofre para nosotros, la iglesia, María estaba guardando un libro que se llama La Salvación que su hijo trajo al mundo. Imagínate el pobre del Juan estar allá y ver que el ser que él más amaba y que a quien él creía ciegamente estaba siendo martirizado injustamente. Y yo creo que Juan entendía muy bien esto, porque el discípulo que escribió estas palabras fue justamente él. O sea, quien escribió este evangelio fue Juan. O sea, que él entendía, yo me imagino que en la cruz él podía visualizar lo que había sucedido. Piensen en eso. Quien escribió este evangelio fue Juan, y el único que fue capaz de estar en la cruz fue Juan. O sea que Juan nos está diciendo desde ya, oye, en la cruz yo descubrí lo que después corroboré cuando Jesucristo no estaba en la tumba. Fíjense que yo esta parte no lo había preparado, sino que ahorita la acomodé y dije, tiene sentido eso. Tiene sentido que el que escribió este evangelio fue justamente Juan. O sea que cuando Juan estaba allá en la cruz, estaba muerto de dolor, pero estaba dándose cuenta de que lo que Jesús le había dicho a Nicodemo se estaba realizando. La profecía se estaba llevando a feliz término, y era Jesús quien estaba ahí. La serpiente emplumada había cambiado de figura y era Dios y hombre, Jesús el Emanuel. Fíjense, después de que sepultan a Jesús, después de que resucita, los discípulos no creían. Emaús salió corriendo. Y aquí ahorita los de Emaús están todos emocionados y dicen, ay, yo soy de Emaús, todos felices. Y en cambio los de Emaús salieron corriendo. Pero fíjense una cosa, no solamente en la cruz encontramos a Dios. Los de Emaús descubrieron a Jesús al levantar la mirada. Cuando Jesucristo, venga, quédese con nosotros, Señor. Y cuando dicen, vamos a compartir el pan, y Jesucristo levanta el pan, da gracias a Dios,
¡Wow! Tú miraste y viste. Me recuerdan las palabras de aquel ciego de nacimiento: Señor, Señor, ten compasión de mí. ¿Qué quieres? Que vea. Que vea. Yo quiero ver. Aquellos discípulos de Maús solamente les bastó ver. Escucharon y no entendieron, pero vieron que inmediatamente todo se abrió. Inmediatamente todo tomó sentido. Inmediatamente todo volvió a su lugar. Y salieron corriendo en ese momento. Fíjense la importancia de no perder de vista a Jesús. Juan lo miró en la cruz y él nunca más volvió. Es que Juan jamás tuvo rechazo para Jesús. Es un discípulo perfecto. En cambio, los que no vieron la cruz tenían que mirar porque no podían entender. Fíjense San Pedro en la barca, cuando ve a Jesús caminando sobre el agua, dice: ¡wow, un fantasma! Y Jesús le dice: no tengas miedo, soy yo. Si eres tú, mándame ir. ¿Y qué pasa? Se va caminando el Pedrito y empieza a caminar así, como camina un Pedrito así, feliz. Y cuando de un momento a otro, cuando iba mirando a Jesús, todo iba fantástico. Pero cuando mira para abajo, ¡oh!, se fue. ¿No les pasa a ustedes que cuando están allá en esas roller coasters de Disney, cuando uno va mirando para arriba todo va muy lindo, pero cuando mira para arriba, ¡ay, Dios mío! Y comienza la gritería ahí. Y a Pedro le pasó exactamente lo mismo. Cuando dejó de mirar a Jesús, abajo. ¿Y qué le dice Jesucristo? Hombre de poca fe, no dejes de mirar a Jesús. Esta mañana en la Eucaristía